Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy quiero mostraros cómo documento un par de fotografías que ya tengo impresas. Una de ellas está impresa en un tamaño bastante grande, estas maravillosas margaritas. Y es que a mí ya en el mes de febrero, con eso de que los días son un poco más largos, ya me empieza a invadir el espíritu primaveral. Como ya pudisteis ver en mi último vídeo, para pegar las fotografías y prácticamente cualquier elemento utilizo cola líquida aplicada con la espátula, porque para mí es lo más cómodo y es lo que me da el resultado que a mí me gusta, que es que esté toda la superficie pegada a la hoja. Como a mí me gusta añadir a todas las fotografías una pequeña etiqueta en la que haya una descripción breve de lo que se ve en la imagen, he aprovechado para poner la etiqueta en la parte de arriba y así tapar un texto que había en la hoja de base. En la página de la derecha voy a documentar una fotografía que tengo de una perrita que tenemos en acogida, su nombre es Cali, ahí la tenéis, es súper bonita. Para adherir esta imagen a la página voy a utilizar el mismo método que he utilizado en la fotografía anterior. De la fotografía de las margaritas imprimí varias copias a distintos tamaños y de una de esas copias recorté una de las margaritas y es lo que voy a utilizar para decorar la esquina superior derecha de esta página. Como veis, la hoja que estoy utilizando de base para hacer esta página es de un cuaderno de contabilidad bastante antiguo. Si pegáis cosas directamente como estoy haciendo yo, os aconsejo que tengáis cuidado y reviséis tanto por delante como por detrás, que no se arruguen ni lo que estáis pegando ni la base, ni lo que es la hoja, porque al ser tan finitas es muy fácil que se arruguen. Y ahí estoy añadiendo otra flor más por si acaso no había suficientes. Ya os he advertido al principio del vídeo que el espíritu primaveral ya me había invadido por completo. En la técnica de añadir el pegamento con la espátula hay veces que si aplico demasiado pegamento, veis lo que hago, arrastro hacia arriba y así dejo una capita muy fina de pegamento, lo justo como para pegar el elemento a la página. Estos son algunos de los elementos que quiero utilizar en esta página, como ya os adelanté por mi cuenta de Instagram. Al final no los utilicé todos, pero sí la gran mayoría. La mayoría de estos elementos me los envió en un Happy Mail de Shabby Rose Co. Pondré el enlace a su Instagram en la caja de descripción. No os imagináis el reto que significa para mí el mezclar cosas antiguas con cosas modernas, utilizar los elementos que me envió de Shabby Rose Co. con tarjetas o flores de la nueva colección de Maggie Holmes. Soy una persona súper maniática y siempre que hago una página intento que o todo sea nuevo o todo sea viejo, pero mezclar es una de las primeras veces que lo hago y además que lo disfruto tantísimo. Estas pegatinas que estoy utilizando pertenecen a una colección de otoño, pero bueno, en estos paquetitos vienen frases que se pueden utilizar prácticamente en cualquier época del año. Las estoy mezclando con estas doraditas que también venían dentro del Happy Mail y me parece que hacen una combinación muy bonita. Voy a utilizar la tarjeta que hay dentro de este sobre para escribir en ella la historia que sucedió este día que estaba en el bosque con la perrita. Es una historia un poco escatológica, por eso quiero recordarla, pero creo que está bien que quede un poco escondida. Ahora quiero utilizar unos nuevos sellos que me he comprado y estoy intentando decidir qué tinta utilizar. Estos tres colores, vistos así, no me digáis que no son una maravilla, pero no tengo muy claro cuál quedaría mejor con los colores que hay en las páginas. Entonces lo que me vais a ver hacer a continuación es hacer unas muestras, aunque finalmente no utilicé ninguno de esos tres colores porque me daba la sensación como que ya había mucho rosa y el verde no destacaba suficiente, así que terminé utilizando esta en un tono amarillo que hacía destacar lo que es el centro de las flores tanto de la fotografía como de la flor de decoración.
Ahora toca el turno de añadir un poco de washi tape a la parte de abajo de la foto. Igual que me ha pasado con las tintas, he sacado muchas de muchos colores y finalmente me he decantado por esta que también tiene tonos amarillos y estrellas sin color. Voy a utilizar un fechador para añadir la fecha de esta fotografía. No os imagináis la de años que he estado haciendo scrap sin añadir la fecha de las fotos. Así me pasa ahora, que veo los álbumes y no hay manera de saber ni siquiera el año en el que se hicieron las fotos. Lo puedo más o menos averiguar, pero nunca sé con exactitud la fecha. Esto puede parecer un poco ridículo a día de hoy, pero es que tened en cuenta que yo empecé a hacer scrap hace 20 años. No había redes sociales, no había YouTube. Dios mío, acabo de darme cuenta de que no había vídeos de YouTube. Entonces únicamente podía intentar aprender viendo las imágenes que publicaban las chicas de sus trabajos. Yo utilizaba una galería que estaba dentro de una tienda que ya ni siquiera existe, que se llamaba Two Peas in a Bucket, y eso era todo. Ahí estaba todo. Bueno, después de este momento de abuela recordando tiempos viejunos, continuemos con lo que estamos haciendo. Voy a añadir el nombre de la perrita con este abecedario que tengo que tiene como 3.000 millones de años y voy a poner su nombre. Como veis, me he dado cuenta de lo mucho que destaca el amarillo, así que ya prácticamente todos los elementos que he ido añadiendo son de color amarillo. Lo último que quiero ya añadir a estas páginas es un par de costuras, pues estoy eligiendo el tono del hilo que voy a utilizar para coser. Y aquí ya tenéis el resultado final, con todas las costuras, con distintos hilos, con todos los errores, con todo. La verdad es que ha sido súper divertido hacer estas dos páginas, me lo he pasado genial y de verdad que espero haberos inspirado. Si os ha gustado, no os olvidéis darle al botón de like y comentarme si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, que de verdad que me encanta leeros y de verdad que me anima muchísimo a continuar con el canal. Puede que suene un poco ñoño, pero sí que es cierto que los comentarios animan muchísimo. Os deseo que tengáis un magnífico día y nos vemos muy pronto.